Amigos, buenos días nuevamente aquí. Esta vez vamos a hablar sobre interpelaciones y renuncias, ya que ha terminado la participación del ministro Torne en el Parlamento y ya sabemos cuáles son los resultados. Este proceso de interpelación en realidad es la base de lo que sería el proceso democrático en el que está pasando el país. Pero primero vamos a definir qué cosa es interpelación según la RAE. Dice, interpelar, primera definición, requerir, compeler o simplemente preguntar a alguien para que dé explicaciones sobre algo o para que cumpla una obligación. Segunda definición, en un parlamento, dicho de un diputado o senador, plantear al gobierno o a la mesa una discusión amplia ajena a los proyectos de ley y a las proposiciones. Es obvio. Y la tercera definición es implorar el auxilio de alguien o recurrir a él solicitando su amparo y protección. Interpela a Dios por nosotros. Es decir, las dos primeras definiciones se aplican a lo que estamos conversando. Es requerir, compeler o simplemente preguntar a alguien. Yo creo que eso es parte del proceso democrático y nadie puede discutir que el Parlamento tiene el derecho y la obligación, ojo, la obligación de pedir explicaciones al gobierno cuando ve que hay algo que no está funcionando o que no se ha dado como debe ser. Me parece que es lo mínimo indispensable. El Parlamento, como su nombre lo dice, parla, habla, y es un espacio en donde se habla y se escucha. Y ellos son, todas estas personas, todos estos representantes, son nuestra voz, son nuestros oídos. ¿Con qué derecho el Poder Ejecutivo quiere silenciar la única forma en que nosotros el pueblo tenemos para conversar? Esa cacle que tiene alrededor PPK me parece que es funesta. Ya debería este hombre sacársela de encima, porque lo único que está haciendo al país es daño. Estaba viendo un programa en internet, mejor dicho, el video de un programa de el poco afortunado Philip Butters. Pero tenía una entrevista con dos personas que me parecieron que eran muy interesantes. Una de ellas era Víctor Andrés Ponce, y la otra persona era Diana Seminario, ambos periodistas sumamente correctos, conocedores de los temas, y bueno, me parecieron que las intervenciones que habían hecho fueron realmente para escucharlas. Y hay una frase que dijo Víctor Andrés Ponce que me parece acertadísima, y es que el gobierno ha entrado, PPK ha entrado en alianza con coalición mediática. Esas son sus palabras exactas. Alianza con coalición mediática. ¿Qué es lo que quiere decir el señor Ponce? Que PPK está gobernando de espaldas al Parlamento, que tiene mayoría fujimorista y obviamente está en contra de toda esa cacle que lo rodea, ¿no? Y ha hecho un contubernio con la prensa que lo está llevando al precipicio democrático. ¿Hasta cuándo se va a dar cuenta este señor que no puede gobernar de esa manera? Ya tenemos 1, 2, 3, 4 ministros que han sido, que están y que van a ser interpelados. Saavedra, que dicho sea de paso fue el único que me pareció que tenía razón de ser la interpelación. Vizcarra, que en realidad
tanto Vizcarra como Torne son víctimas de una falta de liderazgo político inconmensurable. Y en el mismo camino está Basombrío. Bueno, Basombrío sí, la verdad es que tienen razón. El pobre hombre debería renunciar ya. Pero Vizcarra y Torne en realidad han caído por la torpeza política de este gobierno. Y no es justo que el país sufra la pérdida de dos personas que pueden haber hecho un trabajo magnífico por culpa de un mal manejo político. Yo no entiendo cuál es la lógica detrás del gobierno de PPK. Aquí estoy viendo los titulares, que dicho sea de paso, yo todo lo veo por internet, yo no compro periódicos, ¿no? El Comercio dice, entre la censura y la renuncia. O sea, lo han puesto entre la espada y la pared a Torne. No conozco su trayectoria económica, la verdad es que no sé mucho de él. Para mí todos los ministros que ha traído, salvo José Manuel Hernández, a quien conozco personalmente, el resto son gente que me parece que está aprendiendo en el camino, y eso no es la forma de manejar el país. El Perú 21 dice plan B. Significa, y he visto el mensaje a la nación de PPK, que me pareció totalmente fuera de foco, no tenía razón de ser, que este señor, ¿no?, Pedro Pablo Kuczynski, nuestro amadísimo presidente, ya tiene una salida para la renuncia de Torne. ¿Eso significa que no tenía mucha confianza en él? Sinceramente, estoy dudando de su capacidad. Miren, cuando fue las elecciones, yo no sé si es percepción mía o es simplemente una opinión personal. Yo me sentí más o menos tranquila de que tenía una opción entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Ok, Keiko Fujimori, en fin, no es que esté en contra de ella, pero tampoco la veo cuajada. Y PPK me pareció una opción que ya había sido probada. Ya este hombre tenía conocimiento de manejo de Estado. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué esta falta de liderazgo? ¿Por qué tambalearse de un lado a otro? ¿No tienen el plan de trabajo? Yo leí el plan de trabajo de ellos. ¿Verdad que era muy general? Pero me pareció que estaba más o menos enrumbado. ¿Qué ha sucedido? ¿Hasta cuándo va a manejar el país el señor Pedro Pablo Kuczynski en alianza con coalición mediática, como dice Víctor Andrés Ponce? El país no da más. Estamos en crisis política. Como decía Guy de Maupassant en una de sus novelas, Bel Ami o Bello Amigo, uno de los personajes era periodista político y decía que había una anemia política. Bueno, la verdad es que ese término se puede aplicar ahora en el Perú. Hay una anemia política, estamos a punto del colapso por anemia, porque el manejo político es realmente inconcebible. No hay razón de ser para que estemos en la situación en que estamos.
Y qué bueno que está trayendo el señor Kuczynski miles de millones de soles de inversión al país. Yo saludo, lo felicito. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Con qué? ¿En dónde lo van a poner? ¿En dónde lo van a invertir? Porque eso son inversiones. Eso no es para gasto. ¿Dónde está los proyectos en donde se van a invertir? Eso sería magnífico si pudiéramos conocer, porque por lo menos algo bueno está haciendo el gobierno. Y eso daría una cierta confianza en que están sabiendo, en que prueban que saben lo que hacen. Y si el Parlamento está haciendo bien, su labor es fiscalizar a través de la fiscalización, ponernos a nosotros también, hacernos conocer qué es lo que está pasando. Para eso sirven las interpelaciones, para que nosotros, los ciudadanos que hemos colocado a esos representantes, a esos parlamentarios en el Congreso, podamos entender, podamos saber, conocer, informarnos. De eso se trata la interpelación. No es obstruccionismo. Al contrario, creo que estarían obstruyendo los parlamentarios si no hicieran su labor como debe ser. Bueno, con esto los dejo, amigos, sobre interpelaciones y renuncias. Ojalá que el gobierno reaccione por el bien de todos nosotros, por el bien del país. Me gustaría conocer sus comentarios sobre este tema. Y ya saben, me encuentro aquí en YouTube. Suscríbanse a mi canal. Me encuentro en Facebook también, en Google+, y en Vidme. Y por supuesto, Twitter. Nos estamos viendo, amigos, hasta un próximo video.